Vamos a empezar con la lectio inauguralis de la clase de hermenéutica, que la propuesta del curso, como ustedes vieron en el programa que les entregué, inspirado en la carta descriptiva, se llama Breve Introducción a Capítulos de la Hermenéutica. Hablar de la hermenéutica, pues es hablar de una cosa inmanejable. Vamos a tomar ciertos momentos de la hermenéutica. Y saben que me resulta atractivo tener esta clase porque es un doctorado con acentuación en hermenéutica y bueno, pues es importante que anden más o menos filosos en esto. Yo me doy por bien servido que más o menos logren tener un panorama general, global de las cosas. Y sobre todo que no se casen con la hermenéutica. O sea, la hermenéutica es la única forma de hacer filosofía, claro que no. Bueno, dicho lo anterior, la ponencia de apertura la titulé Filosofía y Letras. Mientras que unos filosofan con martillo, otros creen hacerlo con una pala. La filosofía es una vocación cuya tarea consiste en reflexionar acerca de aquellas cosas que rodean al ser humano. En gran cantidad de círculos nuestra disciplina es concebida como un mecanismo mecánico obsesionado con crear fórmulas desconectadas del mundo tangible, de los sucesos particulares, del mundo cotidiano y perecedero. Del sombrero del prestidigitador racional surgen pensamientos creados para no embarrarse de mundanidad, de miserias, pero también inmunes a emociones y creencias. Se reflexiona con la mirada puesta en el infinito, sin poner atención a los tropiezos sucesivos de las grandes mentes y de sus seguidores más cercanos. Hay una anécdota que habla de un filósofo griego llamado Tales de Mileto. No sé si ustedes conocen esa anécdota. No. Tales de Mileto estaba viendo las estrellas pensando en la inmortalidad del cangrejo y por estar viendo el cielo se cayó en una zanja. Esta anécdota tiene dos lecturas. Una, o los filósofos se encargan de cosas trascendentes, importantes y les vale madre el mundo, o los filósofos no ponen atención en lo que tienen a la mano. Por estar pensando cosas que aparentemente son trascendentes. Aparentemente. Entonces, con el paso de los años, créanme que yo he cambiado de opinión respecto a la lectura de esta anécdota. Yo me adscribo más bien por la cuestión segunda. Porque bueno, pues Tales, si esto es cierto, porque cuentan muchas cosas de Tales de Mileto, que correteaba una esclava, que bueno, en fin, que era muy buen negociante, muchas cosas. Pero me parece que es importante valorar debidamente la opinión que tenemos del filósofo o de este tipo de filósofo. La filosofía, ¿para qué? Una filosofía tal se esmera por traducir estructuras ontológicas inertes a buena parte de la vida del hombre. Dicha conversión mutila vivencias irrepetibles en nombre de una filosofía técnica robusta, capaz de escudriñar las cosas hasta sus entrañas más profundas. El proyecto de esta ontología, porque no todas las ontologías son iguales, el proyecto de esta ontología me hace pensar en un niño curioso de manos torpes que, al ver decenas de hormigas transportar pedacitos de comida, introduciéndolos en un agujerito para luego salir en busca de más, quiere saber qué hay allí dentro. En su ánimo por conocer el interior del hormiguero, va por una pala y excava. Su razón lo hace pensar que llegó al núcleo de las cosas para saber qué hay debajo de la tierra. Lo más coherente es descender. Sin embargo, solo destruyó la comunidad subterránea, en pleno y vital movimiento. Lo único que tiene ante los ojos es nada. Tiene un hormiguero muy atractivo porque vemos ahí el movimiento, vemos que entran y qué pasa dentro, pues quién sabe.
Sí, no tenemos la capacidad de verlo. Pero al meternos de esa manera, estamos pervirtiendo la naturaleza propia del hormiguero, que es la oscuridad que está debajo de la tierra, es lo interior, es lo íntimo. Entonces, en muchas ocasiones la filosofía, a la hora de traducir las cosas a un lenguaje técnico, o al forzar que las cosas sean expresadas en ciertos términos, lo único que hace es destruir aquello sobre lo que pretende reflexionar. Entiéndanse, por ejemplo, las tradiciones populares, entiéndanse las religiones, la práctica científica misma. Por ejemplo, hacer filosofía de la ciencia sin haber ejercido ciencia, a mí la verdad me hace desconfiar. Bien, seguimos. Con la ayuda de la pala del siniestro aprendiz de entomólogo, se construye un discurso paralelo a la realidad, despreocupado por entender hechos en apariencia intrascendentes, desarrollados en ámbitos tan reducidos que pasan desapercibidos para todos. Lo importante es mostrar los grandes procesos, esos que consolidan a las naciones poderosas y las ideas imprescindibles. Pásele. Buenos días. Pásele. ¿Profe, le dio mi correo? No. Es que le avisaba que me citaron a las 10:30 en servicios académicos. Pero ya me dijeron sus compañeros. Ah, ok, gracias. Gracias, ¿le fue bien? Sí, ya me tomaron la para la credencialita. ¿Dónde va? Muy bien. Estamos leyendo la lectio inaugurales. Vamos apenas en la segunda página. Con la ayuda de la pala del siniestro aprendiz de entomólogo, se construye un discurso paralelo a la realidad, despreocupado por entender hechos en apariencia intrascendentes, desarrollados en ámbitos tan reducidos que pasan desapercibidos para todos. Lo importante es mostrar los grandes progresos, esos que consolidan a las naciones poderosas y las ideas imprescindibles para construir cualquier pensamiento higiénico o racional, que viene a ser lo mismo, ¿no? Tales conceptos son la materia prima de los engranes de revoluciones donde el hombre es reinventado sin caer en excesos, porque se puede ser revolucionario, pero jamás contrarrevolucionario. A nosotros nos gusta mucho interpretar la historia de la humanidad como un cúmulo de revoluciones, las revoluciones sociales, las revoluciones políticas, las revoluciones científicas, las revoluciones religiosas. Nos encanta esta idea del cambio, pero tiene que ser un cambio moderado, porque si no, entonces es un cambio pervertido, es un cambio racional. También nos obsequian, y muchas veces estas revoluciones se explican a partir de principios teóricos. No tengo nada en contra de la teoría, pero cuando la teoría empieza a decir la realidad se equivoca, ¡ay, caray, mal vamos! La teoría debe comprender la realidad, no negarla. También nos obsequian los tonos con los que puede atemperarse la sensibilidad creadora del arte, la fe sin fanatismos y otras expresiones sublimes que se mantienen en el justo medio. Una fe sin fanatismo no existe. O sea, un fanatismo es tener una postura intransigente. Entiendo lo siguiente. Cuando se cree en alguien que no se ve, que no se toca, que se percibe por intuición, hay que ser fundamentalista para tener fe en esto. ¿Es irracional? Sí. La fe es irracional, por eso es fe. Que no quiero reducir la fe a la credulidad, son dos cosas diferentes. Pero es una postura religiosa que opera bajo cierta dinámica. El barro y la madera nunca ocuparán el lugar del mármol y el acero. El centro nunca perderá su posición esencial frente a la periferia. Bajo tal axiología, si así pudiéramos llamarle, se conduce la reflexión de algunos filósofos que abrazan con gusto e inconsciencia, dándole la estatura de la única filosofía posible. Esta es la filosofía, la que mutila, la que limita. Tampoco quiero plantear una idea de la filosofía en donde todo se vale, pero sí es importante tener presente que la filosofía debe intentar acercarse a las cosas, debe captar el movimiento de la vida,
debe de captar las incoherencias de la vida, debe captar los absurdos, o sea, eso que es lo humano. Seguimos. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. En la parte del mundo donde vivimos, nos llegan modas trasnochadas, no solo en el vestido, la música y la tecnología, sino en las ciencias y la filosofía. Se trasplantan formas de pensar, cultivándolas en un lugar y tiempo caducos, concediéndole la estatura de verdad revelada que ni siquiera gozaron mientras estuvieron vigentes en los sitios donde se originaron. Por ejemplo, los esfuerzos por develar los secretos de los idiomas de la gente pensante, materia prima para construir la filosofía seria, entre comillas, ponen empeño en rastrear etimologías a modo para justificar el origen histórico de la buena meditación, de esa confeccionada entre personas y lugares correctos, entre comillas. De cierto modo, esta vía de hacer filosofía no difiere mucho de la analítica del lenguaje, aparentemente superada desde hace más de 50 años. En lugar de atenerse a una lógica y filosofía encargadas de conducir por el único camino posible al pensamiento, el giro ontologizante al que me refiero se aferra a un puñado de lenguas, a una colección de obras, como si la vida pudiera captarse en libros. Se autoriza una lectura abierta de textos sagrados y discursos perennes, siempre y cuando no se salga de las fronteras de la buena meditación. Con una insistencia frenética, una y otra vez, se recurre a la jerga griega, sembrada por ejemplo en la Metafísica de Aristóteles, libro sagrado al que se le ha comentado de tantas maneras que ya se ha perdido el punto de partida. ¿Sí? La Metafísica de Aristóteles, muchos la consideran como el cimiento donde se finca la ontología y la naturaleza de la filosofía. Pues sí, si leemos unos párrafos de la Metafísica de Aristóteles descontextualizándolo de la obra entera de este mono, pues a lo mejor sí encontramos algo parecido. Pero a nosotros nos pasa de noche que la Metafísica de Aristóteles ha sido muy editada, que la Metafísica de Aristóteles tiene muchas lecturas, un montón de ellas ni siquiera las conocemos. No sé, por ejemplo, hay una lectura muy interesante que se da en la España judía de la Edad Media de la Metafísica de Aristóteles en clave judaica. Bueno, no la conocemos. O no sé, la lectura que hacían los bizantinos de la Metafísica de Aristóteles. O la lectura que hacían los rusos en el siglo XVIII, ni idea. Parecería que como que llegó una cigüeña con la Metafísica de Aristóteles en el pico y nos la dejó, miren, aquí escribió esto Aristóteles para que ustedes lo vean. No, la Metafísica de Aristóteles ha sido un campo de plagio y de batalla que tiene más de 2000 años dándose. Y esto nosotros lo tomamos como un texto base sin meternos en el rollo de la historiografía del texto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la Metafísica de Aristóteles? ¿Cómo vamos a hablar de hermenéutica si no le aplicamos interpretación al origen de esta obra? Bueno, pues esto nos llevaría toda la vida. Sí, la filosofía lleva toda la vida. Sí. También es como usted menciona, un poco de la tarea del historiador, ¿no? Al tratar de entender el contexto en el que voy un poco al punto que mencionaba la clase pasada, al tratar de entender el contexto en el que se escribe la obra. Claro, pero eso es parte de nuestra labor. Desde el momento en que nos atrevemos a coger un texto y queremos darle significado, hay que entender su historia. Claro, no la vamos a entender desde la perspectiva del filólogo, del arqueólogo, del historiador,
pero hay que adoptar ciertos instrumentos de estas disciplinas. Créanme, cada vez me siento más inseguro para hablar de los textos antiguos. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Cosas que hace 25 años puedo decir, no, son así, no, ni remotamente. Bien, ¿seguimos? Se echa mano de poetas con reconocimiento oficial como Píndaro, Esquilo y el célebre Homero, en busca de contribuciones primigenias al lenguaje ontológico fundacional tan vigente como valioso en nuestros días. Se sigue una tendencia muy germana de abrazar la poesía para minimizar la rudeza de un espíritu que suele imponer su idea de orden en cualquier ámbito del mundo que tiene a su alcance. No es por echarle a los alemanes, soy germanófilo, pero sí los alemanes tienen cierta forma de pensar muy peculiar. En todo quieren encontrar orden, y si no existe lo inventan. Se olvida que los receptores de la música de los poetas, acuérdense ustedes que en la antigüedad la poesía se cantaba, no se leía. Poesía implicaba música. Se olvida que los receptores de la música de los poetas ni hablaban ni pensaban en clave etimológica. A veces nuestros contemporáneos siguen los comentarios eruditos de editores alejandrinos o escoliastas bizantinos a quienes se le deben estudios de los viejos poemas. No obstante, hemos de saber que el escucha antiguo de los versos de la Odisea, invitado a una boda amenizada con los versos homéricos, difícilmente advertía los juegos lingüísticos descubiertos por estudiosos de siglos posteriores. No sé si ustedes sepan que la Ilíada y la Odisea eran cantadas y que generalmente en las bodas de la gente de lana se cantaban. Pues generalmente se empujaban 12 horas la Ilíada, 12 horas la Odisea. Imagínense la raza cómo se ponía. Y luego pues los griegos eran pedones, eran querendones, eran comelones, entonces ya se imaginarán cómo estaban las bodas. Andaba viendo a ver a quién... En fin, en lugar digo, mano, es que los versos de Homero, ahí hay una omega con un acento circunflejo, o hay una omega con una iota suscrita cuya prosodia hace una eufonía fantástica de la Rapsodia tercera de la Odisea. Claro que no. Eso a lo mejor pasa en los congresos de filólogos contemporáneos, que le salen lágrimas de emoción al estar oyendo los versos de la Odisea cantados en griego. En aquel entonces no, porque era una poesía viva. No era el gran Homero, era lo que están cantando para que yo me empede. ¿Sí? Bien. Cabe preguntar entonces si esa manera de interpretar el pensamiento griego era natural mientras era un idioma vivo o es producto del aislamiento donde se vuelca la creatividad ciclada del estudioso de las obras monumentales de la filosofía occidental. Si esto es cierto, estamos estudiando fantasmas. No estamos estudiando a los griegos. Estamos estudiando los ideales de filósofos, de filólogos que se quedaron ciclados. Viene al caso preguntar también si la filosofía se reduce exclusivamente al trabajo libresco, evadiendo todo esfuerzo para desarrollar aportaciones personales, absteniéndose de muletas totémicas de incontables círculos académicos. Bien, seguimos. Círculos, circuitos y cortocircuitos. Es un tanto extraño iniciar con un curso de hermenéutica perteneciente a un doctorado con acentuación en hermenéutica que a su vez
está anclado en un medio donde la sacrosanta hermenéutica es más que una corriente de pensamiento o una metodología de investigación, sino que es aceptada en muchos círculos como la filosofía por excelencia. ¿Quiere hacer filosofía? Tiene que hacer hermenéutica. Ah, caray. Sí, así funciona. Hace 20 años, exactamente, tuve el privilegio de matricularme en un curso doctoral, también de hermenéutica, que dicho sea de paso, me quedé dormido en ese curso, porque era en la Complutense y pues prácticamente yo me venía bajando del avión con horario de Chihuahua, entro a la clase que era a las 7 de la tarde y cuando menos pienso estaba roncando. Luego el profesor fue muy generoso conmigo y se portó muy bien conmigo mientras fuese alumno y después, pero sí fue muy humillante para mí estar roncando ahí en la primera sesión de hermenéutica. Bueno, pero que entre nosotros nada más. Tuve el privilegio de matricularme en un curso doctoral también de hermenéutica que igualmente formaba parte del catálogo de materias de un doctorado en hermenéutica. El departamento se llamaba Filosofía 3, Hermenéutica y Filosofía de la Historia. La enorme diferencia es que nuestro profesor, don Manuel Maceiras Fafían, un sabio filósofo gallego, vivió de primera fila la primavera de 1968 en París. No más. Entonces conoció a Sartre. Él cuenta que trabajaba de botones en un hotel de París y que pues se dedicaba a cargar maletas en el día y en la tarde y en la noche se ponía a escribir su tesis, que iba con sus hijas chiquitas. Y tuvo como director de tesis a Levi Strauss. Cuenta que iba al Museo del Hombre a verse con su director de tesis. Y quedarse dormido en una clase de este hombre, imagínense la humillación. Bueno, y un tipo muy, muy sencillo, el profesor Maceiras Fafía. Muy amable, muy siempre dispuesto. Bien. Parecería que estamos contando un mito, una historia de tiempo circular donde las cosas se repiten, solo que en cada vuelta se producen variantes. Espero de todo corazón que ninguno de ustedes está agregando otro capítulo más a esta historia dentro de 20 años. Enfatizo la repetición de ciertos hechos porque estoy convencido que estamos en una época en la que los métodos y tendencias de la filosofía deben ser cambiados. La hermenéutica fue fantástica o es fantástica, la fenomenología fue fantástica o es fantástica, el estructuralismo, pero ya, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a aportar nosotros? Ya estuvo. Pienso que estamos atrapados en un círculo hermenéutico, pero no uno virtuoso en que se alimenta constantemente la lectura de los discursos, sino uno empantanado en el que la pereza mental y el conformismo marcan el rumbo de algunas escuelas de pensamiento, entre comillas. Seguimos. En la filosofía, como en la vida, hay ratos y momentos. Desde el siglo XVIII, la llamada tradición hermenéutica ha proporcionado grandes aportaciones al pensamiento occidental. No podemos acusarla de ser vacía o falaz. Sin embargo, se le ha sobreexplotado. Recurrir despreocupadamente a Schleiermacher, Goethe o Herder es, además de predecible, lastimoso y ridículo. Vamos a hablar de hermenéutica Schleiermacher como si fuera un reflejo. Schleiermacher o Heidegger o Habermas o sin pensar. Unas grandes ideas, un pensamiento general y fresco se ve manoseado por el tratamiento descuidado e interesado por revestir a esas grandes mentes de vigencia posmoderna para, entonces, servirnos de sus conceptos a nuestro antojo y capricho. Minimizamos la contundencia con que Hamann miraba la Biblia y la tradición literaria hebrea
extrayendo de ellos densos estudios, de hecho, estudios de inspiración en la literatura, extrayendo de aquellos densos estudios inspiración de las musas para hacer filosofía de la vida. Georg Hamann era conocido como el mago del norte. Lo vamos a revisar en el curso. Si ya vieron el programa, vamos a revisar textos en alemán de él. Hamann es uno de los que más influye a varios románticos alemanes, entre ellos los hermanos Schlegel y Herder, no más. Hamann le llamaban el mago del norte porque tenía un pensamiento muy vivaz y se expresaba de tal manera que parecía que estaba hablando en puras ocurrencias y resulta que no. Los comentarios que aparentemente eran superficiales y muy amenos de ocurrencias, pues resulta que tenían un trasfondo tremendo, pero había que irse a revisar el trasfondo. ¿De acuerdo? Bien. La soltura con que Herder abordaba ensambles literarios como el de Saxo Gramático. Saxo Gramático es un compilador de mitos y de tradiciones literarias, sobre todo de Dinamarca y de Alemania del Norte durante la Edad Media. De Saxo Gramático toma Shakespeare la figura de Hamlet. Hamlet no lo inventó Shakespeare. Son unos coleccionistas de mitos, coleccionistas de leyendas, pero para llegar a este punto pues hay que conocer un montón de cosas. Saxo Gramático no se dedica a hacer copy-paste, sino que es un recolector de tradiciones orales, es un revisor de textos, gente muy profunda, que de hecho les recomiendo, si ustedes pueden conseguirse algún texto de Saxo Gramático, se consigue o en inglés o en alemán, no hay más. Aquí en El Paso se puede encargar. Van a encontrar cosas muy interesantes. Saxo Gramático. Entonces Herder aborda ensambles literarios como el de Saxo Gramático, Snorri Sturluson. Snorri Sturluson es por llamarlo en términos contemporáneos, un folclorista islandés que se dedica a recopilar una serie de tradiciones orales que hablan de los dioses germanos, de la versión vikinga de los dioses germanos que muy posiblemente llegó a Noruega. Esto se compila en el siglo XII, si no estoy en un error, y esto se le conoce con el nombre de la Edda. Entonces son una bola de mitos y relatos de los germanos. Y entrarle a la Edda también tiene lo suyo, porque la Edda está escrita en islandés en una métrica que se llama escáldica, que es una métrica que funciona exclusivamente para la lengua islandesa. Entonces hay que entender la música del islandés antiguo para poder entender Snorri. No cualquiera, no cualquiera. Las tradiciones gestadas alrededor de la imagen del mítico bardo Ossian. Ossian es un poeta legendario mítico al que se le adjudica la composición de una serie de himnos de guerra escoceses. La guerra entre escoceses e ingleses tiene muchos siglos. Bueno, esto se dice que fue así, pero en realidad en realidad Ossian no es escocés, es irlandés. ¿Existió o no? ¿Quién sabe? Pero hay muchos relatos y muchos poemas, muchos cantos que se le adjudican a Ossian. Herder se mete a estudiar esto, siglo XVIII. Las sagas vikingas y la poesía caballeresca de la Edad Media germana. Todo esto estudia Herder, al tiempo de revisar los avances en la biología, la geografía y la antropología física de su tiempo.
por no mencionar el estudio documentado de las literaturas del presente y pasado como motivo de la filosofía poética de los hermanos Schlegel, del lenguaje encriptado en aforismos conjuros intraducibles a cualquier lengua. A los Schlegel los leen en alemán o no los entienden, porque hay expresiones que son intraducibles. Estudiar literatura significa descifrar los secretos de las lenguas en que fueron compuestas. La metodología de los románticos alemanes será asumida por Wilhelm Humboldt, el hermano de... Alexander von Humboldt, se me fue. Alexander von Humboldt, el que vino aquí a México. Wilhelm von Humboldt tenía estudios, por ejemplo, sobre lengua vasca o sobre mandarín. En este contexto debamos entender las lenguas para entender el pensamiento, para entender las literaturas, etc. Asumida por Wilhelm von Humboldt, los hermanos Grimm y Dilthey a finales del siglo XIX. Que los hermanos Grimm se cosen aparte. Porque pensamos que los hermanos Grimm contaban cuentos para niños, pero en realidad no, eran folcloristas que se dedicaban a recoger tradiciones orales. Jacob Grimm tiene un mamotreto de este vuelo que habla de mitología germana. Y hace unos comentarios que